El autor solo escribe la primera mitad del libro. De la segunda mitad se encarga el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Mi nombre es Benjamín Edwards y les doy la bienvenida a la Biblioteca Imaginaria, un espacio en donde lector y autor se encuentran en una conversación amena, en donde descubrimos diferentes libros de diferentes autores y buscamos su relación. Siempre la encontramos, no sé cómo lo hacemos, pero siempre la encontramos. Ese libro puede ser de poesía, de ficción, un libro técnico, profesional. Hoy veremos qué nos trae Mónica Valladares. Mónica es ingeniera industrial, es MBA, trabaja en GUM en Perú, desde donde promueve el liderazgo y desarrollo profesional de las mujeres. Es apasionada por el deporte como disciplina de evolución y bienestar integral. También va a estar con nosotros Werner Haberle. Es especialista en el sistema financiero, es profesor universitario y le apasiona la ética conductual. Actualmente ocupa su tiempo en clases, desarrolla negocios como consultor y un proyecto para el mercado de arriendos de viviendas familiares. Bienvenidos. Mónica, Werner, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca Imaginaria. Bueno, como todos los invitados son parte del club, ¿no? Algunos están activos ahora, otros han estado activos antes, pero lo interesante es un poco poder compartir sus lecturas. Y por primera vez en este programa tenemos 2 libros en inglés, cuyos títulos son en inglés. A ver, Mónica, ¿qué nos trajiste? Bueno, qué interesante esto. Yo he traído hoy Inner Excellence de Jim Murphy. Normalmente ¿Lo puedes no... mostrar, por favor? Aquí está. Ahí está. Bien marcadito, ¿no? Bien marcadito. Ahora te voy a contar un poco de esto. Normalmente no necesariamente leo en inglés, tampoco es una barrera para mí, pero justo este libro llegó a mí hace poco, hace un mes y medio más o menos, que viajé a Estados Unidos por una temporada más o menos larga. Y uno de los puntos que tenía era como, bueno, normalmente estoy en club de lectura y tengo algún libro bajo el brazo, así que voy a aprovechar ahorita para leer en inglés. Y además coincidió con que yo me quedé en casa de mi familia y mi prima se ha casado con un ex Navy que tiene mucho conocimiento acerca de cómo elevar el performance, cómo trabajar internamente en uno mismo, inteligencia emocional. Y entre varias conversaciones me prestó este libro con el que me quedé enganchadísima. O sea, te dijo así... Me dijo, esto es para ti. Sí, tranquilízate, mira, léelo. Sí, bueno, y además de que por los horarios que teníamos, yo estaba apoyando para cuidar a la bebé recién nacida, entonces todas mis noches eran de Inner Excellence. Y como bien decías, ahorita lo traje bien marcado. Normalmente no leo así, no leo marcando los libros y menos escribiendo en el libro, pero porque son mis talks. Pero este libro puntualmente me trajo muchas enseñanzas y, como dicen en inglés, aha moments, o momentos de encontrar alguna idea interesante. Entonces los iba marcando sea en algún post-it o incluso iba acompañando presentaciones que en ese momento estaba trabajando por mi cuenta. Buenas. ¿Y tú, Werner, cómo marcas tus libros? ¿Ah? Estás con una tablet aquí. Bueno, yo soy Mr. Kindle, ¿no? Okay. Y como soy Mr. Kindle, ahí la ventaja es que puedes marcar sin problema, puedes marcar, desmarcar, hacer lo que quieras. Entonces, la ventaja del libro digital, la desventaja es que no lo posees realmente, Correcto. es una licencia. Sí. La ventaja es que puedes marcar todo lo que quieras, puedes ver. Incluso lo tengo también con Audible, con lo cual también puedo escucharlo. Perfecto. Y avanzar. Entonces, es un poco la ventaja del Kindle, y la otra es que puedes viajar con eso y puedes tener 100 libros y no es problema. Sí. ¿Y sientes alguna diferencia entre el papel y el digital? ¿O no tienes? En algunos casos, tal vez en libros muy técnicos que vas a hacer ejercicios o vas a hacer conceptos un poco más complejos, a veces sí siento que es un poco más cómodo el libro físico. Ya. Si estás hablando que son libros que pueden ser técnicos, o sea, pueden ser temas de seguridad psicológica o temas parecidos, pero que de repente no son tan matemáticos o tan de ese tipo de características, yo sí me parece mucho más manejable. Y obviamente literatura o cosas que ya de otra característica, que son más de fruición, más de disfrute, probablemente es más, el Kindle es más propicio, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿no? Si es, pero te sorprendería, ¿no? Hasta audiolibro, incluso a veces uno cree que cosas muy técnicas no te queda nada, pero luego te das cuenta que sí, sí queda, ¿no? Sí, bueno, son dos
son dos sentidos diferentes, ¿no? Sí. La audición es diferente a la visión. En el sentido en que la audición es inmediata y es mucho más imprint, deja más imprint el audio que la visión. La visión tiene que interpretar cosas y el audio te va dejando, es más inmediato, ¿no? Claro. De hecho, así sobrevivimos, ¿no? El tacto es rápido, la audición Sistema es 1. sistema 1, claro. Son los 2000 kilómetros por hora de acá, los 300.000 de acá, que te permiten proyectar cosas. Entonces, al final de cuentas, cada parte de sensora es interesante para aprender un libro. Por eso es interesante, por ejemplo, los post-it. Cuando juegas con los post-it estás hablando de tacto, ¿no? Tacto, visión, audición. ¿Cómo puedes aprender sobre un libro? ¿Tú has leído y has escuchado un libro a la vez? O sea, Sí. vas así. O sea, no siempre, ¿no? Por ejemplo, para repasarlo, porque lo he leído hace un tiempo atrás y tenía obviamente ido sobre lo que estaba marcado, sí he avanzado un poco y hasta lo he tenido en audio puro, ¿no? Pero de hecho, ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? O sea, libros a veces, Jane Austen o lo que sea, que tienen CD en versiones antiguas, en parte para aprender, ¿no? Que vas Correcto. leyendo y escuchando. Claro, hoy en día con Kindle y Audible eso lo tienes, pero Como quieres, claro. claro, lo único que obviamente todo cuesta, pero Sí, al margen de esa restricción, claro. es perfecto. Bueno, es como lo hacen hoy día, ¿no? La suscripción ha reemplazado el pago. Yo estoy suscrito a varias revistas y claro, estás leyendo y puedes poner el audio inmediatamente y vas viendo y leyendo, escuchando y leyendo todo mientras ves los cuadros, por ejemplo, que cuando vas en audio y estás un texto técnico y hay una gráfica, el audio no te lo puedes explicar, tienes que verlo. Entonces, Claro. es interesante ir en paralelo, ¿no? Sí, pero incluso creo que depende, bueno, hay diferentes factores, ¿no? Lo bueno de Audible y lo bueno de los libros digitales es que además son más accesibles, cuestan menos que un libro en físico y lo que decías es son un poco más transportables. Pero creo que depende mucho también de en qué momento lo hagas, ¿no? Yo no soy mucho de Audible, pero durante mucho tiempo sí me iba trabajando a la oficina, perdón, me iba Mm, caminando a la oficina. Entonces, mientras que iba caminando, ponía un audiolibro y eran 20 minutos que iba avanzando con perfecto. un Claro. audiolibro, ¿no? Pero ya estando en mi casa, ahí sí entraba un poco Prefieres más el en el papel, libro. claro. Sí, sí, sí. Es un tema también de sensorialidad, ¿no? Sí. ¿Qué libros trajiste, Werner? El mío es In Defense of Troublemakers, The Power of Dissent in Life and Business, y es de una académica de Berkeley, Charlene Demed, Ok, ¿y en ¿no? español? Sería en defensa de los generadores del lío, no sé, Ok. ahí no, ahorita no tengo la Qué palabra. interesante el título, es un buen título. Sí, En me, defensa me de los siento, desordenados. no son Ah, desordenados, ok. me siento plenamente identificado. Ah, Son sí. Ya, los que disienten, los ya. que tienen vida propia, Los que mueven un ¿no? poquito el agua, ¿No? Los ¿no? que opinan. Ya, ¿Mm? los que pedalean para el otro lado a Sí, los que veces. tienen a veces vocación de salmón. ¿Ah? Ah, interesante. Mira, ahí hay un tema. Cuéntame un poquito, Mónica, hace un ratito decías que encontraste este libro en el momento adecuado. ¿Por qué? Lo encontré en el momento adecuado porque durante un buen tiempo del año pasado e incluso desde antes, yo estaba replanteando hacia dónde quería dirigir mi norte a nivel laboral y a nivel de propósito de vida también. Yo durante mucho tiempo he estado trabajando en el mundo corporativo, lo cual me ha encantado. Estuve en una empresa linda durante mucho tiempo donde mi corazón estuvo ahí, hasta que en algún momento sentí que se había cumplido un ciclo y mi corazón ya no estaba más ahí. Entonces me replanteé esto porque pensaba, estoy en un lugar donde todos quieren estar, pero yo ya no estoy dando mi mejor performance aquí. Mm, Entonces tomé la decisión de seguir mi camino y esto lo he decidido hace muy poquito realmente, hace menos de 2 meses más o menos. Entonces, estoy en este proceso en el cual estoy haciendo muchos proyectos muy alineados con dónde está mi energía, dónde está mi propósito, dónde están las situaciones que a mí me llenan bastante. Y he visto cómo todo lo que he empezado a hacer con el corazón puesto ahí y muy alineado con mi propósito, está teniendo muy buenos resultados. claro. Entonces, cuando llegó este libro a mis manos, es inevitable de que cuando uno empiece a construir proyectos personales o con otro tipo de organizaciones, hayan momentos de duda. Entonces, cuando empecé a leer este libro que trata de cómo elevar el performance en la vida de uno, sea a través del deporte, porque él pone muchos ejemplos de deporte,
que son extrapolables a la vida profesional y al liderazgo, como a través de conocerse a uno mismo y estar alineado con los valores y con el propósito, hace de que uno pueda elevar su rendimiento y puedas tener un mejor performance, como bien comentaba. No necesariamente orientado a un resultado final, sino en tener un buen desempeño en el transcurso del tiempo y que sea sostenible. Entonces, vinieron muchos conceptos muy interesantes que yo ya estaba aplicando de manera inconsciente y conecté bastante con este libro. ¿Tiene algo que ver con Simon Sinek? No sabría responderte. No. Quien habla del why, ¿no? Sí. Del por qué las cosas, Sí. digamos, porque Es- entiendo que tiene que ver con el propósito, ¿no? Lo que estás diciendo, Y que es alinear. psicólogo y uno de los ejemplos que te hace está vinculado justamente a los navies. Sí, Em, bueno, definitivamente sí está vinculado con el por qué uno hace las sí. cosas. Más allá, o sea, lo que él cuestiona es ese resultado como objetivo final. Una vez que uno logra ese resultado, sea ganar una medalla, sea llegar a ese ascenso, tener un resultado visible para el resto que implique como tener la foto final, Ah, ok. digamos, ¿no? Entonces, cuando uno llega a tener esa foto final, ¿qué pasa? O sea, si ¿realmente te está llenando internamente, sí, no? ¿O es el final de un ciclo? Lo que él más bien propone es cómo vivir este proceso y trabajar siempre alineados con este propósito, de manera de que no llega a un final una vez que uno logra ese Bacán. resultado. Es como un rally, solamente son metas volantes solamente. Sí, e incluso propone mucho acerca de trabajar acerca de la mejor versión de uno Ujú. mismo. Pone un ejemplo muy interesante que lo compartí en algún momento de que qué pasa cuando uno ve competir a dos atletas de alto desempeño en un ring de box. Sí, estás viendo que alguien va a ganar esta pelea, pero si es que ves mucho más allá en la foto, estás viendo a dos personas que han trabajado muchísimo para llegar a ese momento y ambos están dando lo mejor de ellos mismos en ese momento. Entonces ahí cambia un poco la perspectiva sobre una misma imagen que Claro. normalmente es quién va a ganar, ¿no? Es como ver el producto del proceso. Más interesante es ver el proceso Exacto. completo. Súper. Y cuéntanos un poquito, Werner, sobre tu libro. Vamos a terminar a ver si es que encontramos ganchos o puntos de encuentro. Bueno, el libro tal vez va más en función de lo que son procesos de toma de decisiones, ¿no? Ok. Entonces, a lo que apunta el libro es que la gente que disiente, en última instancia, si es que uno quiere hacer un resumen rápido, siempre tiene un aporte de cara a la decisión, ¿no? Y de alguna forma, el disentir lo que hace es, te obliga a cuestionarte lo que estás decidiendo, ¿no? Y uno de los peligros que tú tienes es que a veces hay como una especie de concepto que a veces la mayoría como que te conduce a que tiene la razón. Y el problema que tienes es que a veces la mayoría, en vez de tomar la decisión correcta, lo que te conduce es directo al precipicio. Entonces, el que disiente a veces hace, de alguna forma, y sobre todo si tiene consistencia, empieza a generar cuestionamiento y de repente su posición no es la correcta, pero obliga a que se revise y se analice más la decisión, Ok. con más cuestionamiento. Y eso al final te conduce, aunque la decisión no haya sido en la línea que él estaba, te conduce a una decisión más potente, mejor reflexionada, Mejor reflexionada. ¿no? Entonces es un poco hacia lo que apunta el libro, ¿no? De hecho habla de una película, si no me estoy equivocando el nombre, de 12 Angry Men, Ujú. que es justamente un proceso para determinar si una Ah, persona es culpable o no, es muy buena película. ¿no? Es con Henry Ford, creo que es, ¿no? Sí, correcto. Y él es el que piensa que la persona no es culpable y les traba el tema de la decisión. Y es no recuerdo si había algún evento o algo que todos querían salir y ya sentenciarlo. Y es como él va avanzando y va generando cambios de visión y cuestionando la evidencia, Correcto. etcétera, etcétera. Entonces, es un poco, va por ahí, ¿no? Y obviamente te pone otros tipos de ejemplos, por ejemplo, en estas, lo que llaman los gringos pranks, estas como bromas, entre Sí, comillas, que entran y, por ejemplo, un ascensor, que hay una que dice que es clásica, sí. y todos tres que están coludidos, y hay uno que es un X, y todos se ponen no en la dirección de la puerta, sino en la otra Sí. dirección. Y el otro los mira y en un momento dado termina poniéndose en la misma Y se hace la dirección casa, porque los sí. otros tres deben tener la razón. Son Entonces es un experimentos poco, sociales, sí, es ¿no? cierto. ¿No?
Sí. Y qué interesante. Y ese elemento que disiente plantea que es necesario en una organización tener siempre un elemento que disienta, digamos, imagino, tendría que tener algunas características, pensamiento crítico, que pueda hacer preguntas correctas, ¿no? O puede ser cualquiera. Lo que yo he leído, y no estoy seguro si eso sí es en este libro, porque he leído bastante de estos, o sea, bueno, hay casos emblemáticos de justamente opinión convergente y esto, como la Bahía de Cochinos, Ujú. que obviamente fue un Claro, un fracaso fracaso. terrible, que lo más potente es, o sea, existe la figura del abogado del diablo, que de hecho Correcto. se crea, para mi sorpresa, se crea en la esfera de la Iglesia Católica. No es coincidencia el nombre, parece, ¿no? Suena. Entonces, lo que se ve es que lo más potente es el que realmente por convicción, por creencia, disiente. Ok. O sea, un abogado del diablo, aún si cree en lo que está defendiendo, es menos potente y evidentemente si solo es un rol de ser contrario a la opinión que se está defendiendo, pierde algo de potencia, pero sigue teniendo un valor. Y obviamente lo más peligroso es cuando la gente se deja llevar por un grupo, ¿no? Claro. Hay un filósofo, se llama Karl Popper, no sé si han escuchado, es un Sí, a Popper sí, filósofo, sí sé que existe. y él planteaba que en realidad la ciencia avanza con la falsación. O sea, es decir, tenemos que falsear todo lo que haya. Eso quiere decir que todo conocimiento que avanza, así, por ejemplo, la teoría de la relatividad falseó la de Newton. ¿Ya? Entonces, falsea no en el sentido en que la destruye o la inhabilita, sino que es una mejor explicación. Claro. Siempre es una Claro. mejor explicación, o explica más cosas. Eso lo que entiendo es que tiene que ver con eso, es decir, de repente llega alguien que te dice, a ver, hagamos un ejercicio de falsación de esto, a ver, veamos si es que hay una teoría mejor o una mejor decisión respecto a la que hemos tomado. Y la picheas, ¿no? Y si no es mejor, bueno, quedamos con esta, porque esta no es mejor. Hasta que encuentras una que falsea esta y pasa por delante, ¿no? Entonces, es interesante, porque realmente tiene mucho que ver con ese elemento que al final somos todos muy positivistas, No solo somos ¿no? muy positivistas, sino lo que yo siento, al menos en el mundo corporativo, es que cada vez hay muchas cosas cliché Ok, que además son, en muchos casos el concepto lo han llevado a una deformación, ¿no? Entonces, o incluso en el día a día, ¿no? Tú eres, oye, eres terco. ¿Y qué pasa cuando luego tuviste razón? Tú Claro. eras el terco, ¿no? claro, O a veces el hecho, hay que ser camiseta. Entonces, camiseta, ¿qué cosa es? O sea, ¿qué cosa es ser una foca maestrada? Eso es ser claro, camiseta. claro. Entonces, hay cosas que, Sí, evidentemente, al final, cuando se toma una decisión, tú tienes que coadyuvar a la organización. O sea, que no puede ser un díscolo total. O eso, evidentemente, en algún momento tienes que coparticipar. correcto, Y hay momentos para. de Pero acuerdo. evidentemente lo ideal es que tú produzcas esos momentos para, ¿no? Que ahí también tienes el concepto de seguridad psicológica, que una de las personas que lo difunden mucho es Amy Edmondson, Ujú, y que ha escrito mucho sobre eso, incluso en ambientes complejos como son hospitales. ujú. Y el tema es ese, ¿no? El tema es que a veces se tiene mucho miedo al pensamiento contrario a lo que se está intentando impulsar, cuando en la práctica toda la evidencia apunta a que eso más bien refuerza una Refuerza, mejor sí. decisión. Obviamente, una vez que se tomó la decisión con todos los elementos, ya tiene que todos ponerse de acuerdo que reman en una sola dirección, ¿no? No puedes seguir Claro, ya no remando. puedes, Ah, claro, no puedes disentir ya cuando se tomó una decisión. sí, Y Mónica, tomando lo que venimos conversando con Werner, y puedes hacer preguntas, ¿ah? Ya sabes. Sí, tengo algunas. Este, en el libro se plantea, en el tuyo, se plantea que la persona te dan algunas sugerencias de cómo avanzar, pero está establecido estos elementos de disenso, de duda, o sea, cuando hacerte preguntas si vas bien, no vas bien, si las decisiones que estás tomando son correctas, no correctas. ¿Hay algo de eso? Sí, definitivamente siempre hay un tema de cuestionarse y de hecho estaba reflexionando bastante con lo que comentabas, porque creo que hay bastantes elementos que a uno lo hacen dudar, repensar o plantear una diferente opinión, respuesta, ¿no? Entonces, uno es el que dirán, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que tratan en este libro, Ok, porque hay algunos elementos que a uno lo frenan. Uno es el que dirán, la vergüenza, el miedo a fallar,
también. Entonces creo que eso se relaciona bastante con lo que estás comentando, porque cuando una ola muy grande va hacia una dirección, por más de que uno sienta de que no es la dirección correcta, a veces a uno le da miedo ser esa persona que levanta la voz, ser el diferente, y qué tal si yo estoy equivocado. Entonces sí invita bastante a escuchar esa voz interior, a seguir esa intuición e incluso levantar la voz, ¿no? No tener tanto miedo del qué dirán, del si es que uno va a fallar o no, porque finalmente, ¿cuántas personas realmente se atreven a hacer algo? Y cuando uno se atreve, ¿y qué pasa si sale bien? Claro. ¿No? Entonces, esa es la invitación, o sea, a seguir adelante, a atreverse a hacer las cosas, a pensar diferente y realmente a seguir ese impulso que uno tiene desde adentro. ¿No? O sea, de los miedos que él comenta más son esos tres como comentaba, pero al mismo tiempo también está la contraposición. ¿Cómo das ese salto? Entonces él tiene unas siglas que hasta en el mismo libro las bromea, que son BFF, como pues mejor amigo, ¿no? Entonces habla, el primer punto es belief, ¿no? Creer en ti Ujú. mismo, creer en tu idea, tener esa convicción de que estás en el camino correcto. Luego, lo segundo es freedom, y es actuar en libertad, no sentir esta represión de que no puedes ser tú mismo. Y el último, que bueno, también es una F, pero es un poquito más largo, y él habla acerca de siempre de esta libertad, pero de no tener miedo de cuestionarse y de jugar como un niño. Entonces él premia un poco eso, ¿no? Como esa libertad que tienen los niños a no equivocarse, sino como que a explorar muchísimo más allá. Entonces esa es la invitación en contraposición de los Claro. miedos. Ujú. Lo que pasa es que terminan siendo una especie de complementarios, ¿no? Porque acá Exacto. obviamente estás hablando de un contexto grupal versus un contexto más individual Claro. y en ese freedom chocas a veces con las O- prácticas y las formas de una organización o de un grupo Sí. humano, ¿no? sí. ¿No? Y en ese sentido, y viene el punto, ¿no? Porque la organización tiene sus reglas, sus métodos, su cultura, ¿no? Sus prácticas, ¿no? Cosas. Y una persona cuando descubre estas cosas, cuando está en el proceso de identificar que puede hacer las cosas, entre comillas, a su manera, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pueda producirse, ¿no? O sea, el choque es ¿de quién? ¿De la organización, de la persona, de ambos? La organización se tiene que acomodar a estos cambios, a esta mayor autonomía de las personas, o son más rígidas todavía para poder aguantarlas. ¿Qué opinas tú, Werner, en ese sentido? Yo creo que o sea, mi experiencia personal, ¿no? Sí. O sea, el tema de organización es complejo, ¿no? Y yo creo que ahí influye mucho, sobre todo en niveles altos, cuál es el grado de coherencia y lo que se comunica y lo que se permite, ¿no? Porque tú puedes tener un discurso y todo un aparato de cómo vendes la organización muy bonito, pero donde empieza a haber incongruencias en el actuar de las personas de alto rango o lo que fuese, tienes un problema, ¿no? Yo la vez pasada veía que hablaban de informes de sanciones por estas líneas de ética, por ejemplo, en organizaciones en España, en bancos grandes. Y claro, yo decía, ok, perfecto, me parece muy bien, entre comillas que funciona, pero claro, sería interesante saber de qué rango de personas estás hablando. Claro. Porque no es lo mismo el mensaje cuando tú castigas a una persona de alto rango, obviamente no por castigar, sino porque realmente ha habido una falta, versus que luego tú resulta que tienes pura gente de rango bajo. Caso emblemático, Wells Fargo. Wells Fargo tuvo un tema de mecánicas fraudulentas para Ujú. obtener metas sistemáticos y claro, votaron como 5.000 personas, pero obviamente de abajo, Abajo. ¿no? Entonces, hasta que obviamente ya la cosa se desencadenó, Descubrieron. se les escapó de las manos, llegó al Congreso, etcétera, etcétera, y ya fueron otros exógenos los que obligaron el cambio, Oye, me ¿no? me parece interesante tocar el punto y quiero volver ahí respecto al tema de estos intangibles que siempre se habla, pero nadie sabe cómo se construyen, que es la parte ética del comportamiento. Porque imagínate que eso lo lee, digamos, una persona que no tiene una formación, digamos, De valórica, valores. ¿no? Y dice, bueno, voy a hacer entonces según esto, sigo la fórmula y voy a hacer lo que quiera, pues. Total, me mando. La fórmula Armstrong. ¿Ah? ¿Ah? Como claro, el Armstrong. La De del, Lance Armstrong. ¿Ah? sí, Lance Armstrong, claro. ¿Te plantea algunos límites? Porque al final, Sí, ¿sí? sí, y justo iba a comentar eso porque
Lance Armstrong, sí. Bueno, no quisiera entrar en un tema muy, muy espiritual, pero en el libro sí habla acerca de temas espirituales en relación a los valores de las personas. Entonces, el planteamiento no es actuar en libertinaje, sino también estar asociado con ciertos valores dentro de esta búsqueda de propósito y dentro de este actuar hacia ser uno la mejor versión de uno mismo. Ujú. Y cuando haces doble, ¿quieres comentar algo? Sí, no, Sí, que es coherente con lo que te dicen, ¿no? sí. Porque el que disiente, digamos, tiene valor y logra generar cambio en la medida que tiene cierta coherencia en el tiempo. O Exacto. sea, no es disentir por disentir porque hice una broma o la payasada o lo que sea, sino es, oye, yo tengo otra línea de pensamiento y soy coherente y consistente, aunque no siempre tengas la razón, porque Claro. evidentemente no siempre la vas a tener, Ujú. pero se ve una coherencia. Entonces, eso es lo que de alguna forma empieza a generar eh, digamos que resquebraja este modelo consensual que Ujú. eventualmente puede tener errores en concepto De acuerdo. y decisión. Y los límites, digamos, en ese sentido, ¿ustedes qué piensan? ¿Son límites de normativos, legales? ¿O hay algo que va más allá, por ejemplo, de hacer el bien, de contribuir a algo más? ¿Cómo maneja eso en... Sí, en el caso de Joe Murphy es más lo segundo, Ya. realmente. No, no entra a tallar en temas de ley, sino es cómo dejar una huella, cómo trascender, cómo ir más allá y cómo hacer el bien hacia la sociedad, ¿no? Finalmente, él cuando habla acerca de este propósito más grande, Ujú. es cómo a través de este proceso, este camino, además también uno logra impulsar e inspirar al resto. Y creo que eso también se puede llevar al punto que estábamos hablando hace un momento, porque creo que el punto de actuar en base a las convicciones que uno tiene con ciertas creencias no necesariamente va en contravía con el entorno y tampoco con el mundo corporativo necesariamente, ¿no? Ujú. Ahí quisiera entrar a unos ejemplos personales. Yo trabajaba en el mundo corporativo muchísimos años y pues no siempre he estado de acuerdo con las decisiones que se han tomado o en cómo estábamos llevando las cosas o incluso el mismo contexto ha cambiado muchísimo en los Ujú. últimos años y nuestros procesos no eran los mismos. Entonces, sí, siempre va a haber un rechazo al cambio, a la incomodidad, pero también pensando en el bien común, siempre que el enfoque que uno lleve esté alineado con los objetivos más grandes de una empresa, uno puede plantear hacer cambios y si es que esos objetivos están alineados con lo que se busca finalmente y los cambios se pueden dar. De hecho, nosotros hicimos muchos cambios de procesos bastante grandes en su momento que en principio incomodó a muchísima gente, pero creo que como el objetivo era muchísimo más grande en el sentido de que esto nos va a ayudar por tales motivos, esto nos va a hacer la vida más fácil, esto nos va a hacer mejores cosas. Entonces, cuando ya son objetivos muchísimo más grandes de los que nosotros estamos viendo y que van a trascender en el tiempo, entonces también hace de que la masa se quiera mover con uno en pro de esos cambios. Y en ese sentido, el propósito que plantea el libro, el autor, es un propósito, habla de legado, estás hablando un montón de cosas, pero tiene que ver con un propósito personal o sí de impacto más general, porque tú hablaste ahora de una corporación, o sea, tú puedes movilizar teniendo cierto liderazgo a una corporación, inspirándola más allá del número, ¿no? Llevándola a otros valores o a otros objetivos que a veces los bonos te ciegan, ¿no? No verlos, ¿no? El libro te plantea algunos trucos o algunas sugerencias de cómo sortear estas trampas, digamos, que te va colocando. Porque siempre digo, muchas compañías han quebrado por el corto plazo, porque el bono está colocado en el corto plazo y la gente está mal incentivada. Yo siempre digo, a veces el incentivo está mal puesto, ¿no? ¿Qué incentivo sugiere, o cuál es el incentivo final que uno dice perseguir? ¿Trascendencia, realización personal hoy en día acá, estar feliz con uno mismo, cada paso que da? ¿Qué es lo que te sugiere este libro? Bueno, yo me voy a ir un paso más atrás antes de ir hacia lo que él propone y es los primeros puntos que uno tiene que soltar o que él sugiere soltar, que es el ego, empezando por ahí. El ego, el que dirán, soltar estas cosas porque eso muchas veces hace de que uno
no termine de dar su mejor potencial. Y una vez soltado, habiendo soltado el ego, el que dirán, o algunos distractores que también puedan haber, como los bonos y esto, ya hablo un poco más acerca de actuar en base al enfoque que uno tiene, buscar la claridad, buscar ir mucho más allá y dar lo mejor que uno tiene, dar su mejor versión en este proceso y más bien el éxito viene a través de que uno esté dando lo mejor de sí cada día en vez de pensar solamente en un gran Ujú. objetivo. Entonces, este éxito que puede ser un éxito personal como trascender, como inspirar, como tal, también por lo general viene acompañado con muchas más otras cosas, pues porque uno está resaltando y uno está dando lo mejor de sí. De hecho, este libro, si bien se puede extrapolar a la vida misma y al mundo corporativo y al liderazgo y a muchos aspectos, plantea muchos ejemplos a nivel deportivo de cómo a través de estas enseñanzas o estas recomendaciones, los mismos atletas llegan a tener un muy alto desempeño porque sueltan estas creencias limitantes, Ujú. estas inseguridades que se van creando en el tiempo y más bien abrazan las cualidades positivas y buenas que tienen y las desarrollan. Entonces, al desarrollar las cosas positivas que uno tiene, termina teniendo éxito. Y yo tengo una duda, una curiosidad, porque tú tienes en deportes, tú tienes dos, o sea, grandes grupos, por decirlo así, no en términos de un deporte específico, ¿no? Sino tú tienes los deportes colectivos, por Sí, ejemplo, no sé, yo juego vóley, entonces en vóley tú, alguien se equivoca y lo peor que puedes hacer es bajarlo, ¿no? O claro. sea, lo que tú necesitas es levantarlo porque al final es el grupo el que va a llevar el partido adelante, versus los deportes individuales, que evidentemente sí tienen un componente, yo diría que hasta más marcado de ego, ¿no? Porque es Sí, el logro personal, está, o sea, no sé cómo maneja, porque tú tienes, o sea, ambos son deportes de alto rendimiento, sí, pero tienen otro desenvolvimiento y otros requerimientos. En un equipo, en equipos, tú necesitas que el equipo funcione y que sí. los egos en alguna medida estén al servicio del grupo. En el deporte individual es más solo, es más difícil, tiene una serie de complejidades, pero es el que tiene que estar levantado con el ego en alto eres tú siempre, ¿no? Sí. Sí, sí, y de hecho plantea ambos casos. Plantea golfistas, como plantea gente que está dentro de un equipo un poco más grande. Y algo que él habla mucho es acerca del feedback, porque efectivamente hay momentos en los cuales uno no está en el mejor desempeño. Entonces, ahí más bien, en vez de bajarlo o a bajar a una persona como bien mencionas, es entender qué está sucediendo. Entonces, no es bajar, sino es cambiar. O sea, ¿cuáles son esos ajustes que uno tiene que hacer en base al feedback para no mandar abajo a alguien a nivel emocional también y que su performance termine siendo muy malo, sino hacer esos ajustes, cambiarlo y ver cómo se desempeña en esa siguiente posición junto con el equipo o sea incluso de manera individual. Interesante. Y haciendo, digamos, no un paralelo, sino una diferencia entre los dos textos los libros que están presentando es, qué difícil debe ser coach de uno mismo. Porque normalmente son dos roles diferentes, ¿no? O sea, el rol del coach, por ejemplo, mi esposa es mi coach cuando yo estoy medio, ¿no? Desviado, pa, llega mi esposa y me corrige, en buena, en mala, lo que sea, o tengo un compañero de trabajo, un jefe, que lo que sea, pero siempre hay alguien. Pero cuando te haces coach de uno mismo, o sea, voy para allá y automáticamente ir cuestionándome si, o haciéndome preguntas, o evaluándome, o haciéndome mi propio feedback, si es que es correcto o no es correcto, siendo siendo ¿cómo se llama? El disenso, mi propio disenso, qué difícil debe ser para una persona tener esos dos, que para una organización, digamos, te sugiere tener esto, que siempre hay alguien, digamos, sea el que te pueda disentir respecto a una decisión, pero si tú tomaste la decisión de hacer esto, ¿ya? E ir corrigiendo y no tienes a nadie, qué difícil es ser juez y parte, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿se puede? No sé, pregunto al libro. Porque en el libro no plantea No, ser el coach de uno mismo, ok, sino sí ir acompañado y pedir ese feedback ok. realmente. Es que yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, es un poco, y este tipo de lecturas y este tipo de temas, o sea, voy a retroceder un poco en lo que planteabas, y en libros de propósito, o sea, evidentemente tú necesitas un cierto fit entre tu propósito personal y de la empresa,
Claro, el gran problema y el mundo ideal sería que casi que te hagan una especie de test de fit, pero también cuando tú ves en temas éticos, todos queremos pensar que somos éticos, Claro. ¿no? No sé si, bueno, Ariel, que ya me han escuchado hablar en otros entornos, te dice que por lo general los big cheaters son pocos, los grandes tramposos, y todos somos little cheaters, ¿no? Todos somos Venga. pequeños tramposos y necesitamos pensar que nuestro comportamiento es correcto, somos éticos, etcétera, etcétera. Como las encuestas que salen. El Perú es corrupto, 80% dice que sí. Y usted es corrupto, 80% dice que no. Claro. Más o Entonces, claro, lo que pasa es que yo creo que el tema no es que tú puedas disentir contigo mismo, entre comillas, sino el tema es lo que transmites y la apertura. Correcto. O sea, porque claro, si es que yo te pido una opinión y tú sabes que te voy a escuchar, más allá de que no necesariamente te haga caso, pero te voy a escuchar, probablemente tienes un poco más, y si es tu jefe y sabes que no va a haber represalias o no corre riesgo de represalias, tienes mucho más incentivos a hacerlo que si es que sabes que hay un riesgo, percibes un riesgo más alto. Correcto. ¿Qué lo O percibes un nivel de incoherencia entre lo declarado y lo actuado. Sí, Entonces, obviamente, ya hay un momento que te das cuenta que no tiene, o sea, no hay no tiene sentido sentido. en disentir en una organización que no quiere escuchar y está cerrada y protege el status quo, ¿no? Claro, porque si tú puedes. Me refiero que eso es algo parecido a lo que tú dices como seguridad psicológica para que tú puedas disentir, digamos, ¿no? Sí, y además en seguridad psicológica tú tienes un problema muy marcado, pues, o sea, porque por ejemplo en organizaciones grandes, un banco, una compañía de seguros, qué sé yo, probablemente tu pirámide es bien marcada por el tipo de estructura y el nivel de seguridad psicológica, más allá de las condiciones que pone la empresa, mientras más alto el cargo, tiene mayor seguridad psicológica. Pero ¿quién está más cerca del cliente? Sí. ¿Quién está más cerca de cómo actúas? El que está más abajo. Pregunta: ¿ese libro, el que tú nos presentaste, Inner Excellence, sería un buen libro para un jefe de sucursal de un banco? Sí, es un libro que que carga muchos aprendizajes que se pueden llevar a diferentes aspectos. Entonces sí podría leerlo y aprender mucho una persona sucursal, jefe de sucursal de una Y agencia. el disenso sería válido en cualquier parte de la estructura de una compañía. Por ejemplo, si tú tienes un equipo de ventas, no en donde el jefe o supervisor de ventas dice, señores, vamos para allá, nos dijeron para acá, y aparece una persona y dice, no, no es correcto. Lo que pasa es que yo creo que sí, es importante y yo creo que incluso a veces, tengo una experiencia personal, ¿no? Hace 1000 años en aviación. Oye, le cobras un exportador nuevo, le cobras la tarifa plana, que es por peso, y le cobras $400, o sabiendo que es artesanía, le cobras artesanías por más peso, pero al final la tarifa final es más barata. Claro. Entonces, claro, evidentemente si lo ves con corto plazo, Es mal negocio, claro. le cobro esto, pero a ver qué va a pasar cuando se dé cuenta que lo han engañado. Claro. Entonces, es un poco eso, ¿no? Tú lo que tienes que intentar buscar es que yo soy personalmente un firme creyente que una organización que es coherente, consistente y es percibida como ética, como que no te va a engañar, en el corto plazo puede perder negocio. Pero yo creo que en el largo plazo, al menos no por ese componente, porque obviamente pueden fallar otras Sí, cosas, correcto. ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante y voy a dar un paso atrás en lo que tú hace un rato comentabas. El tema de incentivos, bueno, hay tesis y hay de hecho documentos, no estoy seguro si es uno de McKinsey, creo, pero o es otro de seguridad psicológica del MIT con Amy Edmondson, con Novartis, creo, no, no es Novartis, pero bueno, hay una organización que incluso hicieron la prueba y se prestaron para quitar los incentivos económicos y más que nada alinear temas de propósito y todo eso. Claro, al comienzo hubo un declive de productividad, pero con el tiempo la productividad se volvió a elevar y, y sin incentivos económicos. El problema de Ujú. los incentivos económicos, en mi opinión, es que a veces, y sobre todo cuando la gente las tiene muy a la vista o depende del incentivo económico para poder sustentar tu presupuesto, eso es una Claro. antiojera como carrero de caballo, pero Sí, espantosa. es correcto. Sí, 100% de acuerdo. ¿No? Bueno, entonces podríamos perfectamente recomendarle a un montón de gente que trabaja en la línea frente al cliente o frente al mercado o frente a un proveedor, porque, escúchame, que la gente de procurement tenga este tipo de lectura sería genial, ¿no? La relación entre proveedores y empresas es tan importante casi como entre cliente y una empresa, ¿no? Un buen partner es tan importante como un buen cliente, muchas veces. Y creo que este tipo de... Los dos, ¿ah? Son interesantes de saber. Necesito un abogado del diablo, ¿no?
que haga un buen trabajo. Llámalo abogado del diablo, o ¿cómo es el nombre que le ponen ahí? Bueno, es el El que tal dice, abogado, no, es el el que troublemaker, diciente. si quieres El verlo así. troublemaker, un El que el troublemaker, generador de problemas, entre claro, comillas. que podría Que- ser cualquiera, cualquiera, digamos, sí, que además cualquier yo lo rol. entiendo que es hasta cierto punto, tiene un cierto grado de sarcasmo, ¿no? Sí, O sea, porque lo que te decía hace un rato, sí, ¿no? O sea, oye, ¿y qué pasa cuando el troublemaker resulta que tenía razón? claro, ¿Ah? exacto. ¿Y te Esa ha duda, pasado eso? Sí, sí te pasa, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que a veces las personas tendemos, o sea, porque no es un defecto que tenemos, a veces cuando te incomoda algo, tiendes a invalidar, o sea, el hecho de eres terco es una manera de, o sea, no estás discutiendo el argumento, exacto. Que echaste para abajo el asunto. estás poniendo una etiqueta, Claro. Ujú. que es muy diferente, ¿no? Sí, O sea, es un rol, y debe ser un rol bien difícil que todo el mundo pueda tomarlo en algún momento, porque tiene que estar preparado uno para identificar algún error posible, un hueco en la argumentación o en la decisión que se pueda tomar, y ese puede estar en cualquiera. Si fuésemos los tres parte de la decisión, en cualquiera de los tres tiene que tener ese rol. Ya no es uno, no es Mónica ujú, o Benjamín o Werner, sino que es cualquiera de los tres Ah, que tenga el ojo y tenga la valentía y el entorno asegurado, digamos, pues, para poder soltarlo y decir, señores, revisemos de nuevo esto, ¿no? pero yo no sé cuál es tu experiencia en la empresa que has estado en el mundo corporativo, pero en mi experiencia en comités de bastante alto vuelo, la persona que era la cabeza, para no entrar en demasiado detalle de la organización, por lo general se reservaba sus comentarios para el final. Al final, E intentaba que todos sí. opinen, porque existe el riesgo y además yo creo que no solo existe, sino que se plasma, que si él adelanta opinión, Se alinean todos. sí. sí, Sí, normalmente también se hacía Mm. eso para evitar sesgos en las reuniones. Siempre se buscaba de que las personas que tengan menor rango sean las primeras en opinar, de manera de que puedas tener la opinión de todos lo más libre de sesgos posible. em, no siempre salían esas opiniones distintas, contrarias o revolucionarias o troublemaker, pero cuando salían podían pasar esas dos cosas, ¿no? O podía suceder de que se busque invalidar, no porque sea una opinión equivocada, incorrecta o algo distinto, sino porque podía implicar hacer más trabajo Claro, y ya uno tenía muchas cosas que hacer. Eh, la termodinámica siempre funciona. sí. O lo otro es que podía también tener el efecto distinto de cuestionar lo que estábamos haciendo y si es que todo el trabajo que estábamos haciendo nos iba a llevar a tener un resultado mejor o peor que distinto a la idea que estaban planteando. Entonces, realmente podía pasar de las dos cosas. Yo creo que un troublemaker sería por lo que mencionas, a mí me han invitado a muchas reuniones, yo he trabajado en empresas chicas de servicios casi siempre, siempre, y me han invitado a un montón de reuniones de corporativos para hacer un troublemaker sin yo saberlo. Hacer la pregunta, porque como estoy fuera, no, es a otra veces, óptica. Sí, claro, dices, oye, pero no entiendo. Claro, me voy informado, te dan toda la información sobre lo que se va a conversar, y dices, oye, pero ¿por qué esto y esto no? ¿No? Y empiezas y la gente empieza. Yo creo que es interesante la interna o también tenerlo marcado desde afuera, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Esta reunión invitemos a Sutano que está acá y que va a ser un buen sí. sponsor, digamos, Y para eso como llaman a muchas Troublemaker. consultorías, ¿no? Sí, Finalmente. Y de hecho, sí, o sea, volviendo al libro, ese tema de el qué dirán, el desprenderse del qué dirán o de fallar, ¿qué pasa cuando realmente te desprendes de esto, ¿no? Porque cuando a ti te invitan a una reunión como externo, no tienes nada que perder. De hecho, te están invitando no. para que seas el troublemaker. Sí, claro, vas con Entonces, ese vas con esa intención de ir y cuestionar. Incluso algo divertido que me pasó en el último mes que estuve en la empresa, yo ya sabía que me iba, entonces ya no tenía miedo de decir nada en ninguna reunión y Claro, la gente se moría de risa y me decían, pero qué linda actitud que tienes. claro. Porque claro, ya no estaba ese miedo de que, uy, no, de repente a alguien le queda mal mi comentario. Ya se Ya fue. no, entonces de repente pues la invitación es un poco eso, ¿no? Vivir un poco más sin miedo a poder expresar sus opiniones porque pueden salir cosas interesantes. Siempre hay. Y para mí eso es un valor importante, ¿no? O sea, si es que alguien de alto rango puede lograr que aún hablando primero haya disenso, ya estás o sea, en términos de seguridad psicológica ya estás en otro nivel. Está en otro nivel. Solamente con eso, es ¿Ah? cierto. Solamente con eso es cierto. ¿No? Es Porque, cuando los papás antes no dejaban hablar a los hijos en la mesa y después empezamos a dejarlos hablar. sí, Sí. Es más incómodo, pero la familia fluye de otra forma, ¿no? Es sí. cierto.
Bueno, y ese es un cambio de argumentos probablemente, ¿no? Porque Claro. antes era, bueno, ya, último argumento era, porque yo soy tu papá. Ya está, ¿no? Ya está, zanjada la Sí. discusión. ¿Eh? Ahora te dicen, pues yo soy tu hija. Sí, 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 totalmente. No, pero es verdad, lo que dice. Y qué interesante los, los dos libros que han traído, uno digital y el otro, lo compartimos luego en el grupo, de todas maneras. Y me quedo con la idea de qué interesante sería esto, no hablar de estos temas en el top de la pirámide, sino que hablarlo en la parte más del medio y de abajo. Porque muchas veces, cuando pensamos que las cosas chorrean, no chorrean, pues. Claro. Pero ahí yo voy a ser Disentir, troublemaker. dale. ¿Eh? Sí, disentir, dale. Es que muchas veces el problema está arriba, Sí, ¿no? O sea, que no se quede solo arriba, y digamos. de acuerdo contigo, pero es que el de arriba tiene que dar mensajes claros. Sí, El de arriba tiene que dar mensajes claros y a partir de ahí tú tienes un verdadero cambio, ¿no? top-down siempre. Sí, Ok. y además corres el riesgo, en mi opinión, y yo creo haberlo visto, que cuando tú acostumbras a la gente a no disentir, el día de mañana cuando tú tienes problemas, cuando la empresa empieza a tener problemas, el problema es más grande todavía. Correcto. Porque, claro, porque... Son yes man todos. Sí, Exactamente. yes man, sí. Ok. Buenísimo. Listo, bueno. Gracias, Mónica Werner. Ha sido creo que ha sido un episodio, una sesión diferente. Hemos hablado de... Y no solamente hemos hablado de negocios, porque hemos hablado del mundo laboral, pero quizás de qué manera podemos nosotros enfocar la vida en lo personal, ¿no? Desde una guía súper interesante, y lo otro es de qué manera podemos trabajar los grupos, ¿no? Los grupos más que, puede ser una empresa o organización, pero puede ser cualquier tipo de organización. Claro, Puede ser una iglesia, puede ser un club, puede ser hasta un grupo de amigos. un grupo de seguro. amigos, exacto. ¿No? El club de libros también puede ser, Claro. claro. Diciente, señor, diciente. Troublemakers. Que está lleno de troublemakers en este grupo. Listo. Bueno, muchas gracias por haber Muchas venido. gracias, Benja. No, Se agradece la invitación, Benjamín. gracias. Un gusto.